la clase. Bien, chicos, entonces, muy buenos días con todos. Sean bienvenidos a una clase más de química inorgánica. Como ustedes ya saben, pues, hemos venido ya de costumbre realizando, como ustedes ven, hemos formado todos los compuestos binarios vistos establecidos en nuestro programa de estudio, mismos que pues les van a servir a ustedes en la realización de futuras prácticas en procesos de preparaciones culinarias, donde ustedes van a ver este tipo de reacciones químicas, ¿sí? Eh, para el día de hoy, por ejemplo, tenemos previsto que hagan una exposición breve, si es, sobre la práctica de los anhídridos. Bueno, voy a pedirles de manera voluntaria que empiecen, pero antes de solicitarles esto, pues quisiera indicarles un asunto. Miren, eh, voy a compartirles a ustedes, por favor, al grupo de WhatsApp que nosotros tenemos en común. Les voy a mandar en este momento les voy a enviar, miren, déjenme por acá un momentito. ¿Dónde está el documento? Les voy a juntar un, un enlace donde lo tengo. Como les digo que hay algunos grupos de WhatsApp, ¿no? Que manejo, pues a veces sí es, sí, justamente este es, a ver. Bien, voy ahorita a compartir la pantalla para que puedan visualizar ya. Miren, chicos, ¿en qué consiste? Les voy a explicar brevemente. Como les estaba explicando desde los días anteriores, como les estaba explicando desde los días anteriores, eh, se avecinan ya, por ejemplo, nosotros estamos ya, ¿no es cierto?, en la tercera unidad que prácticamente ya la hemos terminado, ya en la materia de química y en el resto de asignaturas ya hemos terminado la unidad 3. De aquí viene la semana de pruebas y pasamos automáticamente a la última unidad, es decir, a la unidad 4. Igual la unidad 4 ha de ser asimismo un mes de clases y pare de contar, chicos, es decir, acabaríamos ya, en este caso, el primer nivel de estudios. O sea, ustedes ya acabaríamos las clases, ¿no? Obviamente realizando los exámenes y si es que, lógicamente, no llegan a quedarse al supletorio, ¿no? Aunque bueno, a mi manera de ver, en las asignaturas que vienen manejando conmigo, pues no tenemos ningún problema, ¿no es cierto? No hemos tenido más percances. Eh, como se avecina ya la finalización del semestre, están próximas a realizarse las nivelaciones académicas, es razón por la cual yo ayer les estaba preguntando, ¿no es cierto?, a ustedes, ¿cómo ustedes se acercaron al instituto? ¿Qué referencia les dieron a ustedes, ¿no es cierto? ¿Cómo conocieron ustedes, ¿no?, de la existencia, más que todo del instituto y de las carreras que brinda nuestro instituto? Por ejemplo, Carlitos, y por ahí Yasmín les preguntaba personalmente, decían que familiares de ustedes, conocidos que se habían graduado por acá o conocían la existencia, ¿no es cierto?, de estas carreras técnicas. Entonces, en base a eso, pues chicos, miren, en este momento les voy a compartir rápidamente nuestro, este es nuestro chat, ¿no?, que tenemos con ustedes, miren. Aquí es donde tenemos donde he mandado los enlaces, todo eso. Les he enviado en este momento a ustedes un promo, obviamente para que puedan visualizarlo más tarde si desean. Rápidamente, miren, en este momento le voy a ingresar. A veces, pues, por la razón les explico, del audio, normalmente a veces los videos, normalmente no se pueden a veces escuchar. Miren, este promo se refiere a lo que les estaba explicando ayer, ¿no? Para que ustedes ingresen a esta página web www.tecnologicoitka.edu.es.
hay una partecita donde ahí dice referidos, ¿sí? Entonces, esto les van a explicar posiblemente en la noche. Si hay a las 7 de la noche va a haber una transmisión virtual vía online o vía Facebook, donde ustedes podrían tranquilamente conectarse, ¿sí? Es como les explicaba el día de ayer, por ejemplo, si ustedes hacen referencia a algún conocido, por ejemplo, como les decía, ¿no? Ustedes tienen un familiar, un amigo que desee matricularse, inscribirse en el instituto. Si ustedes logran conseguir, digamos, de engancharle a este estudiante, a este amigo de ustedes, se les va a dar un descuento el próximo semestre. Es decir, si ustedes se matriculan, van a tener descuentos del 10 y hasta del 15% del valor total de la pensión, ¿sí? Es una forma, digamos, de ayudarles a ustedes también, pues, si tienen algún referido. Comúnmente se llaman referidos, ¿ya? Referido se llama a esa persona, ese ser al que tú puedes, de cierta manera, conversarle de la existencia de las carreras tecnológicas que existen y, cierta manera, pueda a él interesarle, ¿no? E inscribirse en el instituto, ¿sí? Como les expliqué el día de ayer. Está compartido, como ustedes ven, en su grupo de Facebook. A las 7 de la noche va a haber una transmisión en vivo por Facebook, ya. Les invito por favor a que se conecten, a que visualicen, para que entiendan los términos de referencia y todo lo relacionado con las carreras y los beneficios que pueden tener ustedes, ¿no? Repito, beneficios que van a tener ustedes y los futuros aspirantes que quieran formar parte del instituto, ¿sí? Dependiendo, o sea, independientemente de la carrera que escojan, ¿sí? Independientemente. Aunque como ustedes saben, pues esta carrera de gastronomía es muy rentable. Ustedes han visto en esta época del COVID, ¿no es cierto? Del COVID-19, cómo se han mantenido muchos delivers, ¿no es cierto? Sabemos que son estas empresas delivers, aquellos que realizan las entregas a domicilio, ¿sí o no? Empresas, restaurantes que realizan em, preparación de alimentos. Son las empresas que, como ustedes ven, se han logrado mantener a pesar de la situación, a pesar de lo difícil que es la situación de la pandemia. Al comienzo, ustedes ven que muchas empresas sí han quebrado, han cerrado por la situación económica, pero el 80% de las empresas de alimentos, el 80% de estos deliveries, de estos delicatessens, se han dedicado pues a realizar entregas a domicilio, ¿sí? Entonces, por eso les digo que muchas personas se han visto como últimamente impactadas por esta razón, ¿no? De que por qué otras empresas cerraron, mientras que las empresas de alimentos, como ustedes ven, ¿no? Se han mantenido al día, ¿no? Ustedes ven que han logrado progresar realizando entregas a domicilios, pedidos por internet y todo este tipo de compras. La carrera de gastronomía, como les dije yo desde el principio, es una muy buena elección que ustedes han tenido, chicos, y les felicité, ¿no es cierto? Y nuevamente, pues les felicito porque sí es una carrera que, o sea, tiene un futuro muy prometedor, como ustedes ven, ¿sí? Entonces, eso, chicos, con respecto a esta noticia, traten de, como les digo, les repito, la transmisión va a ser a las 7 de la noche. El enlace nos han de hacer llegar a cada tutor, ¿no? Como yo les expliqué, yo soy tutor de ustedes, de los alumnos del primer semestre de gastronomía. Les he de hacer llegar por medio del grupo de WhatsApp que vimos hace momento el enlace para que puedan conectarse, ¿no? Por vía Facebook Online, para que vean la transmisión y vean todos los pormenores de esto que les estaba conversando los días anteriores, ¿sí? Bien. Como segundo punto, chicos, les voy a indicar algo muy importante que tiene que ver con las tareas que hemos venido realizando hasta el día de hoy. Como ustedes saben, la próxima semana se va a realizar las evaluaciones online, donde ustedes van a rendir, ¿no es cierto?, una pruebita. El día estipulado, pues sí, ya lo tengo por acá. Lo tengo por acá. Antes de indicarles el día estipulado, voy a cerrar unas ventanas por aquí para que no se me genere. mm, ya. Verán, ¿dónde están los horarios? Los horarios. No, los horarios. Tengo por aquí el horario. Sí. Ya, este horario todavía está ahorita un poco cargándose. Déjenme compartirles, después de indicarles las calificaciones, perdón, les voy a indicar los horarios. Miren, voy a compartirles.
primeramente los aportes, ya, o sea, todos los deberes que ustedes me han estado enviando a mi WhatsApp personal, tienen una valoración, ¿no? Como les he dicho, que les va a ayudar en caso de que pues tuviesen un bajo rendimiento en la evaluación, ¿no? En la evaluación online que se viene la próxima semana. Ya, en este momento les estoy compartiendo, miren, estas son las tareas entregadas. Como primera parte, ustedes pueden visualizar en esta parte de aquí, ¿sí? Realizamos unas lecciones orales al inicio, ¿recuerdan? Todas estas lecciones orales que les tomé tienen una valoración de 5 puntos, ¿ya? Después de esto les mandé a realizar que me hicieran manualmente unas tablitas, ¿no es cierto? Con las valencias de primero los metales, los que son de valencia positiva, ¿no es cierto? Y luego los no metales, ¿no es cierto? Que eran positivos y de valencia negativa. Esta tiene una respectiva valoración de 2 y de 2 puntos la tabla de los no metales, ¿ya? Eh, bueno, aquí está un error, ¿no? No, esto les va a dar más de 10 puntos. Aquí tengo un pequeño error. La tabla de metales y de no metales vale un punto únicamente. Como son tablas pequeñas, son tablitas no tan complicadas, cada tablita tiene una ponderación de, respectivamente, miren, un punto la tablita de metales, ¿sí? Y la tablita de no metales que también me enviaron también vale un punto, ¿sí? Ya. Entonces nosotros si hacemos la ponderación, pues aquí, en este caso, aquí sí tenemos un punto y un punto, tenemos 7 puntos. Y el debercito de los compuestos llamados anhídridos, ¿recuerdan? Que también me hicieron todos los compuestos, este tiene una valoración de 3 puntos, lo que nos da un total de 10. Este es, como decía, para nosotros un primer aporte. Si nosotros tenemos aquí una primera nota, ¿ya? Tenemos un primer aporte o una primera nota, ¿de acuerdo? Ya. Después les envié también a realizar otra tarea que estaba comprendida con los óxidos metálicos, las sales halógenas y el último deber que era una tablita de compuestos químicos, ¿no es cierto? Compuestos químicos. Estos compuestos químicos son los que yo les daba los nombres y ustedes tenían que colocar respectivamente a fórmula o viceversa, ¿no es cierto? Viceversa, yo les estaba dando también el nombre. Entonces, este de ver cuánto es lo que nos vale. Vamos a ponerle por acá. Óxidos metálicos tiene un valor de 3. Las sales halógenas le di un valor de 4 puntos, porque como ustedes vieron era el deber más largo, ¿no es cierto? Era un deber que sí le salió le salió como 150 compuestos, me parece. Salió bastante, más de 100, le salió más de 100 compuestos, ¿no es cierto? Ya. Ese trabajito tiene un valor de 4 puntos. Y los compuestos químicos del último deber tiene una puntuación de 3 puntos. Y lo que nos da en total, lo que nos da como total, nuevamente igual una puntuación de 10, ¿ya? Entonces nosotros tenemos ya, de esta manera, por acá nosotros tenemos un segundo aporte, ¿sí? Y nosotros tenemos un segundo aporte. Si me han hecho llegar todos los deberes a tiempo y obviamente están realizados correctamente, los ejercicios ustedes ya tendrían dos 10, ¿no es cierto? Es decir, 10 en el primer aporte y 10 en el segundo aporte, ¿de acuerdo? Ya. Eso es con respecto a las tareas. Ahora tenemos nosotros tenemos también, recuerden, tenemos el informe, ¿no es cierto? Tenemos dos informes. El informe uno consiste, como ustedes han visto, en la práctica de oxidación, ¿sí? La práctica de oxidación también tiene un valor de 10 puntos, ¿sí? Y por otro lado tenemos el último informe, que es la práctica, el informe número 2, que nos hace referencia a la práctica de formación, ¿no es cierto? Formación de anhídrido carbónico, ¿sí?
esta tarea, recuerden, esta tarea está pendiente, este último informe. Y este último informe, recuerden que este informe tenemos como plazo hasta el día lunes, ¿sí? Tranquilamente, el informe me lo deben de entregar el día lunes, ¿sí? Entonces, de esta manera ya tenemos nosotros realizado una serie de aportes, como ustedes ven, ¿sí? Y eso, más la evaluación, ¿no? Más la evaluación que se viene a continuación, la próxima semana, que ya les voy a estar avisando en el transcurso de este día, les voy a avisar en qué horario deberán ustedes de conectarse de cualquiera de los días de la semana siguiente a rendir la evaluación online. Pero volviendo a nuestro tema de los aportes, miren, vamos en este momento con esta práctica de la formación de anhídrido carbónico. em, Vamos a regresar, ya regreso aquí con ustedes. Y pues vamos a pedir, perdón, voluntariamente si alguno de ustedes tiene, quisiera tal vez realizar la exposición de la parte experimental. Recuerden que para el día de hoy les solicité que de este informe que es para el día lunes, hoy hiciesen el 50%, es decir, la parte experimental, ¿no? Porque eh, queremos ver de cierta manera a qué se debe esos resultados, ¿no? Si ustedes han logrado obtener un gas, la formación de un anhídrido carbónico, ¿cómo realizaron? Por medio de fotos, sí, como les dije, por medio de fotos y de esta manera que todos puedan visualizar o todos podamos compartir em, esta experiencia, ¿no? Esta experiencia química, esta experiencia que ustedes la hayan hecho en sus respectivos hogares, ¿sí? Entonces, por favor, quisiera saber si, repito, voluntariamente alguno de ustedes quisiera intervenir. Les doy un ratito para que, si desean, alguno de ustedes pueda tomar la batuta. Y si no, pues yo cogería un nombre de ustedes al azar para que por favor nos hable sobre su experimentación, ¿ya? Entonces les voy a dar unos segunditos hasta mientras. Listo. Bueno, como ustedes saben, cuando uno habla bastante, siempre hay un poquito de resequedad en la boca, ya. Entonces, vamos. Quisiera saber si alguno de ustedes, repito nuevamente, realizó la experimentación para que nos comparta su experiencia, ¿sí? Para que nos comparta su experiencia. De cierta manera, pues, miren, es como me han entregado los deberes a tiempo. Bueno, de cierta manera, ayudarles, ¿no? Si es que alguno de ustedes en este momento interviene, podríamos ayudar si tiene algún aporte adeudado, pues esto le compensaría, es decir, tendría un puntito más ya. Le voy a poner un punto más, si es que a la persona que en este momento desea intervenir, en caso de que haya algún aporte fallado, algún deber fallado, le podría en este momento compensar, ¿sí? Entonces, repito, si alguno de ustedes desea realizar voluntariamente la intervención, vamos a ponderarle con un puntito extra, ¿ya? Puntito extra les voy a poner en el día en la evaluación de la prueba, la evaluación que van a dar la próxima semana. Si se caen en alguna pregunta, yo les voy a ponderar, les voy a ayudar con un puntito más, ¿ya? Si alguno de ustedes, repito, ahorita desea intervenir, ¿ya? Porque la próxima semana, recuerden, va a ser una evaluación de todo lo que hemos visto, de todos estos deberes que les han hecho, les va a servir porque compuestos químicos va a salir, sí, definitivamente va a salir fórmulas químicas, ¿sí? Y en ese momento la evaluación va a tener una duración de 20 minutos, es decir, 20 minutos, ¿sí? Donde ustedes deberán formar un compuesto, ¿no? Les voy a indicar más adelante un repaso rápido, vamos a hacer al final de la clase, vamos a hacer un repaso rápido, ¿ya? De cómo podrían ser estas preguntas en la evaluación que se avecina, ¿sí? Bien, chicos, entonces, si no tenemos voluntarios, no quieren ganarse un puntito más para la prueba, voy a seleccionarles de la lista. A ver, a ver, Profe, dime, Emilio. o sea, como que
Sí, quisiera agarrarme ese puntito. Ya, perfecto, Emilio. Listo, Emilio. Entonces, chévere. Yo ahí te ayudaría independientemente, ¿no? Del experimento. No te preocupes si en alguna de tus fallas del experimento hubo algún percance, no hay problema. Lo importante es la intervención y las ganas de, digamos, en este caso, de participar, ¿ya? Si te caes, por ejemplo, la próxima semana en una pregunta, ¿no? Como, de hecho, les digo, ¿no? Después de la evaluación les he de hacer la corrección, ¿no? Como ustedes saben, he de hacer la corrección y ahí vamos a ver en qué preguntas se hayan caído o algún compuesto químico que hayan fallado. Les voy en este momento a compensar, ¿ya? Entonces, Emilio, quisiera saber si puedes, bueno, solo que compartas la imagen nomás. No, no le abres tu cámara web por si acaso a veces suele generar, a veces puede colgarse la señal. Como tenías, nos comentabas, ¿no? Que la señal estaba un poco Sí, baja a veces. justo tengo esos problemas, profe, pero tengo en la computadora las imágenes. Estaría bien si es que activo la cámara del celular y le pongo a grabar en la de, para que puedan ver las fotos desde la computadora. Es que la compu no tiene internet, entonces estoy conectado desde el celular. Ya. Claro, le puedes conectar el celular a la compu, ¿no? Y le pasas el documento a tu celular. Sí, podría ser eso, pero es que no, o también podría ahorita activarle la cámara o Ah, ya. o no se puede ver o no se puede ver muy bien. Y Ya ahorita lo voy a activar. intentémosle así, intentémosle así. Si es que le puedes hacer así, genial, Emilio. Si no, ya, ya vamos a ver la forma. Inténtale así Sí, entonces, no hay problema. Te sí, doy unos minutitos hasta eso. Hasta que le prepares gracias. eso, te doy unos minutitos. Entonces, hasta que el compañero Emilio nos ayude con su exposición, recordarles, chicos, que eh, de los deberes que han hecho, por favor, les solicito, les pido repasen, ¿no? O sea, pónganse en hacer los compuestos químicos, porque como les digo, sí van a salir algunas fórmulas, sí les va a salir fórmulas, porque la evaluación es únicamente de la unidad 3, es decir, de todo lo que hemos visto esta unidad. Entonces es lógico que les va a salir por allí alguna fórmula, algún compuesto y pues sería bueno que se pongan a hacer todos los compuestos. Es decir, primero, por ejemplo, pónganse a repasar lo que es óxidos, hagan unos óxidos con su tablita periódica. Si quieren hacer anhídridos, formen todos los anhídridos. Recuerden que en las tareas que les envié, ahí ustedes indirectamente formaron todos los compuestos, ¿sí? El deber de sales halógenas era el deber más largo, ¿no es cierto? Ahí les salió un poquito más de 100 compuestos, ¿ya? En estos compuestos que hicieron, esos son, bueno, de pronto los que les pueda a veces alguno de ustedes generar alguna dificultad, ¿no? Ya vamos a hacer un recuento breve, como les dije al final de la clase, unos pequeños tips para que no se olviden, por ejemplo, cómo formar sales, cómo formar óxidos y cómo formar, por ejemplo, hidruros. Recuerden que la última clase vimos hidruros metálicos, ¿sí? Hidruros metálicos, pues, no es tan complejo, pero lo que a veces he visto que a veces les genera al alumno dificultad son los compuestos especiales que se forman con el hidrógeno y también a veces el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de un compuesto químico. Entonces, si ustedes siguen las pautas que les he dado, como en la última clase, de todas maneras, les sugeriría la clase que vimos hace 8 días, es decir, la clase que vimos el día viernes 17 de julio, ¿sí? Hace 8 días. Ahí expliqué en los últimos 30 minutos de la clase, pueden visualizar en la plataforma el video. Y repito, clican en el video y le repiten esa última parte para que vean cómo se logra encontrar los compuestos, puesto que en ese momento les expliqué, ¿no? Ahí expliqué pues el reconocimiento a través del número de valencias. O sea, como ustedes sabían, se le escribe a la valencia encima del compuesto químico y ustedes sumaban para ver si es eléctricamente neutro y se daban cuenta con qué valencia actúa el compuesto, ¿no es cierto? Ya. Aunque la clave, como les dije, sí, es definitivamente saber todas las valencias de los metales, en el caso de formación de óxidos y en los anhídridos, de igual manera tienen que saber las valencias de los no metales, ¿sí? Las valencias positivas, ¿sí? Como les expliqué.
Pero si han hecho los deberes en todo este tiempo, no van a tener mayor percance, puesto que sería un repaso que les he hecho hacer, ¿no? Al yo enviarles todas estas tareas, ustedes pues se han preparado de una manera, digamos, como la matemática, ¿no? Es la química, en este caso estos ejercicios son un poco similares a la matemática. Todo es repetitivo, es mecánico más que todo. Mecánico me refiero a que repetir, hacer unos 20, unos 30 ejercicios de esos compuestos, de cierta manera se va grabando en nuestra cabeza, en nuestra memoria, la fórmula, ¿sí? Más que todo los estados de valencia, ¿sí? Ahí ustedes se dan cuenta si es un metal, si está actuando con la valencia más grande, si está actuando con la menor valencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso sería, muchachos, como estas indicaciones con respecto a estos compuestos químicos, ¿ya? Entonces, vamos a esperar todavía. Ya, profe, ya estoy listo. Ya, perfecto. Vamos en Ujú. este momento a visualizar al compañero Emilio para que un rato nos hable sobre la parte experimental. Recuerda únicamente la parte experimental, ¿ya? Ya, ya voy a darle vuelta a la pantalla. Ya. No sé si es que se puede ver ahí. Sí, sí le podemos apreciar ahí la Esos son pantalla los de tu materiales. computador. Ajá. Y esos son los materiales que se usaron para poder tener dióxido de carbono. La botella fue cortada en la mitad para poder colocar el líquido, en este caso el vinagre. Tenemos bicarbonato de sodio, son los tres. Sí, y también faltó no le tomé foto, no le incluí, la varita para poder, tiene que ser de madera, ¿no? Es un palo de pincho, es lo que se necesitó para poder hacer el experimento. Se procedió a colocar en la botella el bicarbonato, ahí se puede ver, para poder seguir con el experimento. Posterior a eso se colocó vinagre. No le coloqué tanta cantidad. En realidad no me di ninguna cantidad de lo que coloqué, simplemente fue al ojo, por decir. Porque el experimento decía que era muy sencillo para realizarse, entonces no necesita ser tan técnico para poder lograr tener el objetivo principal. Entonces le coloqué simplemente un par de chorros de vinagre blanco y después, sin agitar, dejé que se haga una como pasta. Se hicieron bastantes burbujas y se empezó a hacer como una tipo pasta. Entonces le puse un poco más de vinagre y fue un poco más líquido, pero igual seguía aumentando la espuma. Posterior a ello calenté y prendí el palo de pincho y se dejó se empezó, le acerqué a la boca de la botella cortada y no se pudo, no se apagó. Entonces lo que hice fue acercarle un poco más, ahí está simplemente alejado, ¿no? Entonces lo que hice fue meterle un poco más al palo de pincho y en realidad se apagó. Entonces ahí se puede ver otra vez que no le acerqué demasiado. Entonces, aquí, no le acerqué demasiado esta parte y aquí está ya la reacción, está expulsando aquí ya dióxido de carbono. El nombre que usted dijo, profe, es el otro nombre que tenía. ¿Cuál era? Del dióxido de carbono. Ah, el óxido de algo Sí, así, pero aquí ya les tiene, voy a ahí está explicar. la Sí, reacción. sí, tranquilo. Adelante, continúa. Ya. Esta es la reacción. Entonces, en este momento, al momento en que se juntó el bicarbonato y el vinagre, y el momento en que se hizo espuma, todas las burbujas que están aquí es de lo que está expulsándose hacia el exterior, el dióxido de carbono. Entonces, como no le puse tanta cantidad, no se elevó tanto, entonces como que no tenía tanta fuerza el dióxido de carbono con la llama. Entonces, al momento en que le acerqué un poco más hacia el fondo, es donde se apagó inmediatamente. Se apagó ese rato y se puede ver aquí el humo. Se apagó ese rato porque el momento en que el fuego hace contacto con el dióxido de carbono, la flama se apaga, se apaga, en otras palabras. Entonces ahí está él.
el experimento. Era muy sencillo, por eso es que no le puse tanto, no le calculé las medidas para colocarle. No sé si es que estaría mal ahí. Y eso es todo, profe, compañeros. Ya, perfecto, Emilio, perfecto. Solo te voy a hacer unas preguntas nomás, no te preocupes si me respondes bien o si me respondes correcto o incorrectamente. Es para que todos comprendamos la parte de la reacción química que se da ahí, ¿no? Y los resultados. Ya. Mira, en este caso, por ejemplo, se forma burbujas, ¿no es cierto? Cuando tú insertaste el vinagre, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué colocaste primero, el bicarbonato o el vinagre en la botella? El bicarbonato. Primero fue lo sólido, lo granulado, que fue el bicarbonato. Después fue el líquido. Ya, ya es verdad lo que nos dices, ¿no? Indistintamente de las cantidades, bueno, sí les di yo unas dosis que puedan poner, creo que me parece que les puse una media taza, pero en realidad siempre se va a dar la reacción, ¿no? Sino que sí influye. Em, Se produjo burbujeo, ¿no es cierto? Vamos al punto de la reacción química. Se produce burbujas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, eh, lo que sería aquí de, básico sería, por ejemplo, ¿por qué se obtiene el gas? O sea, ¿por qué sale el gas? Porque por un lado tenemos vinagre. Si tú tienes vinagre sin nada, no hay gas carbónico, ¿sí o no? Y por otro lado, si tú Claro. tienes bicarbonato suelto en un recipiente, tampoco hay gas, ¿no es cierto? Entonces, Sí. ¿por qué se producirá el gas? O sea, cuando se mezclan los dos compuestos. Esa nomás, de acuerdo a tu Tenemos que tener en experiencia. cuenta que... Sí, sí, dígame, profe. Sí, de acuerdo a tu experiencia nomás. ¿Por qué crees que se formó esas burbujitas de gas? Bueno, porque para mí, en lo personal, el bicarbonato es el, el bicarbonato cuando hizo contacto ¿cómo se llama? Con el vinagre, es por los ácidos. Creo que el ácido depende mucho es un papel fundamental. Al momento en que se combina con el vinagre, los ácidos se combinan y hacen la reacción química dando resultado el dióxido de carbono. Creo que son los ácidos los que tienen mucho que ver en este caso. Es un papel fundamental que juegan estos ácidos con combinarse con el vinagre. Creo que es eso, profe. Muy bien, ya. Muy bien, Emilio, sí. En realidad sí. Bueno, chicos, en este momento sí, tiene razón, ¿no, Emilio? Sí. En este caso, por ejemplo, vamos, entendamos, ¿no? El vinagre es ácido, ¿no es cierto? Ya. Por eso en las preguntas del cuestionario que ustedes van a hacer para el día lunes les va a quedar más claro, ¿no? La forma de realizar el informe. ¿Cuál es el pH del vinagre más o menos, Emilio? ¿No? ¿Te acuerdas que ya en microbiología alguna vez abordamos la escala de pH y ahí yo les puse todos los alimentos? Entre Sí. estos alimentos, por ahí salía el vinagre. Aproximadamente, ¿no? ¿Cuánto sería el pH del vinagre aproximadamente? Bueno, depende. Yo creo que por un 2 o 4. Ya, sí. Está dentro de 3, sí, por ahí va, 3.5, y es correcto, ¿no? Pero es ácido, es correcto. Y lo que Sí, tú es dijiste es correcto, ¿no? Es una reacción ácido. Caso, por un lado tenemos un compuesto ácido y por otro lado tenemos un compuesto superalcalino. Entonces ujú, el choque de un ácido o la mezcla de un compuesto ácido con un compuesto alcalino es lo que hace esta reacción química y produce, ¿no es cierto? Como resultado un gas, ¿no es cierto? En este caso el gas carbónico, ¿sí? Gas carbónico o anhídrido carbónico, ¿sí? Entonces, correcta la respuesta, ¿no? Sí, estás correcto. Pueden, por ejemplo, ustedes, muchas gracias, Emilio, muchas gracias. Gracias. En la respuesta de su informe, ustedes pueden colocar, chicos, por ejemplo, que esta reacción química, los que hagan con vinagre, parte de esto es la reacción ácida. ¿No ven que el vinagre es un ácido? ¿Sí? Por otro lado, el bicarbonato de sodio es un compuesto alcalino, ¿sí? Entonces tú estás haciendo una mezcla de algo ácido con algo alcalino. Entonces, por esa razón se da abruptamente este cambio y
producto de eso, pues, es liberado dióxido de carbono. Eso es una manera sencilla, ¿ya? Por ejemplo, en la evaluación que se avecina, va a venir esta preguntita, ¿ya? Sí va a venir esta preguntita, chicos. Entonces, una manera rápida de contestar sería así, ¿no? En el día de la evaluación, por ejemplo, recuerden que los cuestionarios son preguntas sorteadas al azar y es posible que a alguno de ustedes les salga esta pregunta, ¿sí? Va a salir esta pregunta, entonces ustedes en este momento ya tienen la respuesta. Inge, Indistintamente, disculpe, dime su lady. ¿es lo mismo base que alcalino? Sí, exacto. Eso le había dicho, profe, eso, ajá, la palabra base. No, Ya. no de alcalino, pero sí le había dicho la palabra base. Sí, sí. Profe, se podría crear ácido como, pero ese que derrite los objetos, profe. Ya. Dependiendo de de lo que se mezcle, ¿no? Hay compuestos que sí van a generar ácidos, hay compuestos que no van a generar ácidos. Por ejemplo, tendríamos que buscar una reacción química donde se genere, por ejemplo, como subproducto. O sea, en este caso tú has obtenido un subproducto. Un subproducto es un producto secundario o terciario de la reacción química. En esa reacción química hay mucha formación de sales también, ¿no? Además de estas formaciones de sales sódicas, ¿no es cierto? Por el bicarbonato de sodio, uno de estos subproductos es el CO2, ¿no? O sea, exclusivamente si hay formación de otros compuestos ácidos que van a aparecer ahí, pero en este caso a nosotros lo único que nos interesa es el gas, ¿no es cierto? Es este subproducto llamado dióxido de carbono o anhídrido carbónico, ¿sí? Ahora, para que se formen compuestos más corrosivos, como nos dice Emilio, por ejemplo, se puede formar en la clase del día en seguridad alimentaria, me parece que les expliqué, o fue en química, no recuerdo. Cuando mezclamos amoníaco, por ejemplo, ¿recuerdan? Cuando nosotros mezclamos amoníaco con cloro, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando mezclamos amoníaco con cloro? Cuando yo les decía de los productos desinfectantes que se utilizan en la limpieza de superficies, en la limpieza de un horno, de las cocinas. No, son mezclas que no se deben hacer. ¿Por qué razón? Porque va a pasar esto, ¿no es cierto? Ahí va a pasar lo que nos estás preguntando, Emilio. O sea, se va a producir una reacción ácida. Esta reacción ácida produce ácido clorhídrico, ¿sí? Es por esa razón que si una persona está sin colocarse tal vez una mascarilla, un respirador, e inhala por mala suerte esos vapores, ahí es cuando va a generar unas quemaduras, le va a quemar, por ejemplo, las fosas nasales, ¿no es cierto? Sí, entonces, e incluso se le puede quemar un poquito la tráquea y la mucosa de la garganta y la mucosa de la boca, ¿sí? Porque entra por las fosas nasales. Es porque como subproducto, repito, un subproducto es vapores tóxicos. Dentro de estos vapores tóxicos teníamos, por ejemplo, la liberación de cloro, ¿sí? Como yo les expliqué, el cloro en forma natural se encuentra a veces, o sea, si hablamos de manera, de forma natural o de manera libre, el cloro es gas, ¿no es cierto? Está en forma gaseosa, no está en forma líquida. Entonces, cuando se da esta reacción química, estas mezclas con medios acuosos, con solventes, reacciona y se libera gas. En este caso, en la reacción química que han hecho ustedes con vinagre, las personas que vayan a hacer con vinagre, ¿no? Van a liberar un gas. Este gas no es tóxico, como ustedes ven. No necesitan ustedes protegerse con mascarilla, con un respirador, ¿sí? Por eso yo les hago hacer unas prácticas que no, que sean, por ejemplo, que tengan la seguridad de vida, que no les va a generar ningún daño a ustedes. Pero en el caso que les explicaba el día martes, cuando se mezclan, ¿no es cierto? Por ejemplo, el amoníaco con el cloro, ahí hay liberación de cloro y también había liberación de ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico sí es corrosivo, ¿no es cierto? El ácido clorhídrico, pues sí es corrosivo. El ácido clorhídrico, como les expliqué, se encuentra ¿en dónde? En nuestras fosas nasales. Perdón, en nuestro estómago, quiero decir. Estoy confundido con cuando tú aspiras, ¿no es cierto? El clorogas, el gas cloro es el que te produce la quemazón, ¿no? Puede haber un poco de quemaduras, sí, unas quemaduras de primer grado, tal vez en el interior de nuestras fosas nasales, si nosotros por mala suerte llegáramos a aspirar o a respirar estos gases. Claro que nosotros no podemos verle al gas, ¿no? Son gases invisibles, ¿sí?
Ya, eso con respuesta sí. Son subproductos y en estas reacciones ácidas se producen, puede haber estos compuestos tóxicos, puede haber como resultado estos compuestos tóxicos. Entonces, Inge, otra pregunta. dime, Zuleidi. No sé si he escuchado tal vez que por el COVID mandan a hacer gárgaras de vinagre con bicarbonato y sal. ¿Eso es perjudicial? Ya, en realidad, como estamos viendo en la reacción química, bicarbonato, ¿con qué me dijiste? ¿Con limón o con vinagre me dijiste? Con vinagre y sal. Ya. La sal, bueno, el bicarbonato de sodio es una sal, ¿no? Es una sal. La sal común o cloruro de sodio es otra sal. Entonces, estas sales tienen pHs alcalinos. Por ejemplo, la sal común tiene un pH de 7,9 más o menos, ya la sal. Igual parecido al bicarbonato de sodio. Es decir, en otras palabras, son bases. Son bases o son compuestos alcalinos, ¿sí? Que es lo mismo. Es un sinónimo, bases o alcalinos. Entonces, tú cuando mezclas un alcalino con un ácido, en este caso ves la reacción química que se da, ¿no? La reacción química en nuestra garganta no va a pasar, no te va a pasar ninguna quemadura, no ningún problema de esto, sino que, como les expliqué alguna vez, lo que ayuda en realidad estas gárgaras es a mantener, por ejemplo, hablemos de la mucosa, ¿no? Las mucosas de las amígdalas. Las mucosas de nuestra boca, de las amígdalas, hay en nuestra mucosa normal, en esa microbiota normal de la garganta, hay bacterias y hay, por ejemplo, el Streptococcus aureus, ¿sí? Es una bacteria que está normalmente alojada, o sea, la mayoría el 80% de las personas la tenemos en nuestras gargantas, ¿sí? Tenemos a esta bacteria. Si esta bacteria a veces se mezcla con, por ejemplo, si le damos el medio adecuado, ustedes saben los nutrientes adecuados, por ejemplo, el pH adecuado, ahí venía lo del pH, ¿no? El Streptococcus aureus puede generar ciertas enfermedades, ¿no es cierto?, respiratorias. Ya. Entonces, cuando haces esta reacción química en tu boca, el pH cambia drásticamente. El pH, o sea, si nosotros pudiéramos medirnos el pH de nuestras amígdalas, va a haber de lo que está, va a quedarse en un pH como neutro, ¿no es cierto? Es decir, una mezcla ácida con una mezcla básica. Ese cambio brusco de pH que sufre tu garganta hace que las bacterias, o en este caso, si hay microorganismos, es por esa razón que muchos microorganismos se ralentizan o se quedan como latentes ahí, ¿no? O sea, es como que le quitas el hábitat normal a estos microorganismos. O sea, microbiológicamente es una de las razones que se hace gárgaras, pero más no es para el COVID, ¿no? La razón no está todavía, no hay un estudio científico que demuestre que esto puede, digamos, matar al virus, ¿no? Entendamos que el virus en este caso ha infectado a células. Lo que sí ayuda es, por ejemplo, cuando supongamos que tienes faringitis, ¿ya? Cuando a ti te da faringitis, cuando te da una amigdalitis, esto es causado propiamente por bacterias, ¿no es cierto? Y ahí en este caso hablemos, sí, el estafilococo dorado. En español estafilococo dorado, en inglés el Staphylococcus aureus, ¿no es cierto? Ya, aureus es oro, ¿no es cierto? Por eso lo dicen, le llaman como estafilococo dorado, ya. Hablemos mejor en castellano. El estafilococo dorado sí es causante de enfermedades respiratorias, una de estas es la amigdalitis, también está relacionada con las faringitis, ¿sí? Entonces, esta y otras bacterias, como las que causan también las meningitis, agreden a la garganta o dañan, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú le haces, por eso es que las abuelitas o los antiguos o nuestros ancestros acostumbraban a hacer gárgaras con bicarbonato, pero el fundamento científico es es porque hay un cambio drástico de pH, ¿sí? Y el cambio drástico de pH hace que las bacterias automáticamente como que se desactivan, ¿no? Se inactivan las bacterias, ya no pueden ellas proliferar o seguirse reproduciendo. Sí, eso es el fundamento. Con respecto al COVID, pues todavía no hay todavía, o sea, un estudio científico que demuestre, porque como ustedes saben, es una enfermedad nueva y cada día que pasa, cada mes que pasa, nos va dando lecciones nuevas, ¿no? O sea, cada vez se van descubriendo nuevas cosas, ¿sí?
Lo que sí le sirve, le digo, es para bajar el pH. No, todavía debería haber, o sea, sí debería haber un estudio donde analicen qué sucede con el pH y, por ejemplo, una relación del pH frente al crecimiento de células infectadas con virus, ¿no es cierto? O sea, donde haya presencia viral, ¿qué sucede con el pH? Si el pH influye o si el pH no influye. Si es que llegaran, por ejemplo, los científicos a investigar esta parte, podrían, ¿no es cierto?, definir de que sí es eficiente o que sí es factible hacer gárgaras, ¿no es cierto?, hacer gárgaras. Pero de cierta manera es preferible hacer, por ejemplo, gárgaras con bicarbonato. El bicarbonato es un poco más, le baja más todavía el pH. El bicarbonato de sodio tiene un pH más elevado que la sal, ¿sí? Entonces, sí, yo también estaban circulando, ¿no es cierto?, por el internet, por las redes sociales, que hagan que las personas que, por ejemplo, más que todo por protección, ¿no? No necesariamente que estés ya infectado con el virus, sino que por protección se haga gárgaras continuamente. Si has salido tú a un lugar donde hay personas y te has expuesto, por precaución las personas empezaron a hacer gárgaras, ¿no es cierto? Ya. Puede ayudar, podría ayudar, pero no hay todavía un estudio que diga esto, ¿no? Todavía no hay un estudio que lo demuestre, ¿sí? Ya, chicos, entonces, Emilio, te he colocado ya tu respectivo aporte, ¿sí? Tranquilo, tendrías tú un puntito más eh, que te va a ayudar en caso de que, bueno, te digo, tuvieras un tropezón o una caída en la evaluación, ¿ya? De la próxima semana. No Ya, sé profe, si, gracias. ya, gracias también a ti, Emilio, por colaborarnos. Ahora quisiera que alguna persona intervenga, pero alguien que haya hecho con la bebida gaseosa Coca-Cola, ya, porque del vinagre pues ya está explicado, ¿no es cierto? Incluso estos resultados quiero que ustedes los plasmen en su informe, ¿no es cierto? Para que ustedes vean en la parte de las preguntas o más que todo en las conclusiones, ¿sí? Ahorita ustedes tienen más clara la película o más clara la información de qué poder colocar en las conclusiones de si ustedes ya llegan a hacer el informe, ¿ya? Entonces, repito, quisiera saber si alguien de los compañeros restantes, pero que haya hecho con la bebida gaseosa, es decir, con la Coca-Cola, porque la Coca-Cola tiene otra composición química muy diferente al vinagre, ¿no es cierto? Vamos a ver acá sí, se produce anhídrido carbónico, pero vamos a ver que es un poquito una parte diferencial o hay algo de diferente frente al vinagre, ¿no es cierto? Entonces quisiera saber si alguno de ustedes nuevamente igual, alguien que haya hecho con la bebida gaseosa con Coca-Cola, por favor, a ver si nos ayuda. Yo dije, yo lo había hecho con Coca-Cola. Ya, Michelle, perfecto. Listo, Michelle. Entonces, en este caso también, Michelle, si llegaras a caerte en la prueba, cuando ya les haga la corrección, ¿no? Y en este caso te ayudaría con un puntito extra, es decir, supongamos que te sacaste 7 en la prueba, un ejemplo. Entonces tú tendrías automáticamente 8. Entonces se te ayudaría con un puntito, ¿ya? De igual manera, si llegas a caerte. Pero supongamos que se saca 10 Emilio o se saca 10 Michelle, ese punto les ayudaría yo, por ejemplo, en otra evaluación, ¿ya? O sea, eso es en el caso de que les adeude un punto. Supongamos que se sacan 10 y no necesitan la puntuación, ¿no? Ahí le quedaría pendiente el punto, pero tranquilamente eso lo podemos abordar a futuro, ¿ya? Entonces, de igual manera, Michelle, quisiera que por favor le prepares, si es que tienes únicamente las fotos de la experimentación, si es que la has realizado, y lo haces de manera similar a la que nos hizo el compañero Emilio, o sea, simplemente, eh, exacto, y ahorita ya vas a compartir, y te dejo el micrófono abierto para que en este caso nos hagas la explicación, ¿ya? Ya, a ver. ¿Sí logran ver? Ya, búscale el documento nomás. Ahí, eso, estamos viendo ahí. Ahí está una foto, sí, perfecto. Ahí vemos una No, foto. sí, son solo imágenes. No sé si se escucha, tal vez es que como no estoy en mi casa, sino en otro lugar, pero sí se escucha, Inge. Ya, yo de mi parte sí te escucho. Quisiera la opinión de cualquiera de ustedes, chicos. Por favor, abran el Sí se micro. escucha, compañera. Tranquila. Gracias, Carlos. Ya, Bueno, bueno, les voy a presentar, aquí están los materiales, por ejemplo, ahí está el bicarbonato,
si le ven, está la Coca-Cola, la botellita, bueno, no se tomó bien, y aquí están los palitos de pincho. Le había puesto como en la indicación, nos había dicho que 4 cucharadas de bicarbonato, entonces le puse primero el bicarbonato, luego igual la taza y media de Coca-Cola, como ven acá, y, y bueno, le puse y empezó a elevarse como una fuerte espuma, y se empezó a elevar. Lo mezclé y bueno, luego prendí el palito y aquí a lo que le prendí, eh, eh, apenas le ingresé, no se demoró mucho y sí se apagó nomás y quedó como esta imagen de acá, aquí, no sé si lo ven ver, se apagó así, no se demoró mucho, pero sí se apagó rápido. Y bueno, ese es el resultado, Inge. Sí. Ya. De igual manera te voy a hacer, te voy a hacer te voy a hacer una pequeña pregunta nomás, ¿ya? Tranquila, Mm, indirectamente, que contestes, que nos ayudes para que entendamos la experimentación nomás, ¿ya? bien. Como les decía yo, la Coca-Cola es diferente, ¿no? Las personas que hagan con Coca-Cola, es de que se forma como subproducto, repito, un subproducto es uno de los compuestos, que no es que se forma exclusivamente solo dióxido de carbono. En esa reacción química se forman bastantes compuestos, ¿sí? Ya les voy a indicar cuáles son los que se forman, pero únicamente estamos nosotros fijándonos en los gases, en este caso en los anhídridos, en los óxidos no metálicos, como en este caso el anhídrido. Entonces, mira, la pregunta sería esta, Michelle. Por ejemplo, em, ¿no es cierto que en este caso la reactividad es más alta que en el vinagre, ¿no es cierto? Incluso en la foto que vimos se te ha de ver regado, ¿no es cierto? O sea, Sí, la espuma sobrepasó el recipiente. sí, sí. Ya, perfecto. Entonces te voy a preguntar, verás. Tranquila, no te preocupes si es que me contestas correcto o incorrectamente. Yo al final explico, ¿no? Sino que es para que todos podamos entender de una mejor manera la práctica. Eh, de igual manera, ¿por qué crees que en este caso se formó dióxido de carbono? ¿Sí? ¿Por qué razón se formó dióxido de carbono en en esta reacción química? Eh, por la sustancia, por el bicarbonato. O sea, hubo una reacción química, por eso es que eso se elevó rápidamente y me tocó estar ahí en el lavaplatos, porque por lo que reacciona rápido por el bicarbonato. Y también la Coca-Cola tiene sustancias, las cuales hacen reaccionar más rápido. Ya, listo, Michelle. Muchas gracias por tu intervención, ¿ya? Entonces, de igual manera, voy a profundizar más en la respuesta. Tu respuesta sí es correcta, pero le voy a hacer un poquito más, como profesor mismo, voy a profundizar un poquito más y a meternos más todavía en los conceptos, ¿ya? De igual manera, Michelle, te he colocado por aquí, ¿ya? De igual manera tienes una ponderación, ¿ya? En caso de que te fuese un poquito mal en la prueba. A ver, chicos, bien. Es correcto lo que nos acaba de compartir la compañera Michelle, mire, sí. Entonces voy a compartirles una imagen. Antes de esto voy a explicar, ¿no es cierto? Primeramente, nosotros debemos entender que lo que estamos haciendo en uno de los resultados de las dos reacciones es que sí hay un cambio drástico de pH, es decir, va a haber una bajada de pH, ¿sí? ¿No ven que, por ejemplo, el vinagre es ácido, ¿no es cierto? Tiene un pH de aproximadamente 3.5, ¿ya? La Coca-Cola, por si acaso, también tiene un pH ácido, es decir, la Coca-Cola también tiene un pH de 3. Cuando ustedes consulten, van a ver que es así, ¿no? Es una de las tareas, una de las preguntas, ¿no es cierto?, de su tarea en el informe, ¿ya? El bicarbonato de sodio igual, ¿no? Como es base, como es una base o un compuesto alcalino,
hacen que se dé una reacción ácida, o sea, ahí hay una reacción ácida. Como subproducto de la reacción ácida también se produce gas, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede a diferencia del vinagre? Ya. Por ejemplo, el vinagre como composición química tiene al ácido acético, ¿sí? El vinagre tiene ácido acético, ¿sí? Ácido acético. ¿Qué era un ácido? ¿Recuerdan cuando le pregunté la semana anterior a Yasmín? En una de estas clases, Yasmín nos dijo, ¿no es cierto?, que un ácido es aquel componente que tiene dentro de su composición química al hidrógeno, ¿ya? Pero un ácido, de cierta manera, también debemos entender que eh, no todos los ácidos, ¿no? Pero los ácidos tienen pHs bajos, ¿ya? La Coca-Cola es un ácido porque tiene componentes que la hacen ácida. Es verdad que cuando nosotros tomamos Coca-Cola, no sentimos, ¿no es cierto? En nuestro paladar dicen, no, no, no siento esa, no le siento fuerte, no siento que me quema, ¿ya? Pero en realidad, pues, es porque tiene bastantes edulcorantes, tiene saborizante, tiene bastantes carbohidratos, ¿sí? Entonces, toda esta mezcla, la Coca-Cola, bueno, es un compuesto muy especial, ¿no? Que ustedes van a ver en la composición química, no nos permite nuestro paladar, ¿no? Pero internamente, cuando tú ingieres Coca-Cola, ¿sí? En tu estómago, sí se dan unas reacciones un poco complejas, ¿no es cierto? Ya. Lo que sucede es que lo siguiente, verán. Vamos a ver una imagen por acá. Vamos a entender algo por acá. Miren, la Coca-Cola en su composición química, ¿sí? Dentro de su composición química tiene ácido carbónico, ¿sí? O sea, prácticamente entendamos que la Coca-Cola sí es agua, pero tiene ácido carbónico, ¿ya? Les voy a explicar por acá. En nuestra imagen que estamos compartiendo aquí, voy a borrar todo esto. Seleccionar todo. Repito esto que estoy colocando, traten de tomar apuntes para que les pongan ustedes en su informe. Ok, ¿qué pasa que no me deja seleccionar? Ya, ya. Miren, entendamos esto, miren, entendamos esto. La bebida gaseosa, en este caso la Coca-Cola, es una bebida carbonatada. ¿Qué es una bebida carbonatada? Ustedes van a decir, profe, ¿qué significa que sea una bebida carbonatada? Si decimos bebida carbonatada, es lógico que va a tener por ahí CO2, es decir, va a tener dióxido de carbono. Pero indistintamente no es que tiene dióxido de carbono en gas ahí, ¿no? Han visto que tiene unas burbujitas, ¿no es cierto? Cuando tú le destapas, cuando le quitas la tapa, ¿no es cierto? Empieza a salir unas burbujitas, ¿no es cierto? La Coca-Cola no es más que esto. Miren, la Coca-Cola es agua, sí, sabemos que su composición química, el 90% es agua, ¿sí? Pero es agua, miren, como ven acá, que contiene ácido carbónico, ¿sí? El ácido carbónico como fórmula es el H2CO3, ¿no es cierto? Ya. El ácido carbónico entendamos que es muy inestable, ¿sí? ¿Qué quiere decir inestable? Es decir, no puede mantenerse, o sea, inestable quiere decir algo que no puede mantenerse, algo que no está quieto. Entonces, cuando ustedes destapan o cuando ustedes abren, han notado que salen bastantísimas burbujas sin necesidad de incorporar sal o sin necesidad de ustedes ponerle bicarbonato de sodio, ¿sí o no? Ya sale unas burbujitas de gas. Esa es la razón a la que me refiero con esta palabrita que dice inestable, ¿sí? Cuando yo digo inestable es esto, ¿no? Inestable es por esa razón. Lo que pasa es que este gas, recordemos que es un gas. Esto ya lo vamos a analizar en la unidad 4, pero un poquito ya entramos a eso. Los gases son inestables, ¿no? Ven que el gas, pues lógicamente está en la fase 3, es decir, la fase 3 es la fase gaseosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Recordemos que tenemos la fase 1,
Vemos que tenemos la fase 1. Luego tenemos la fase 2. Y luego tenemos la fase 3, ¿no es cierto? Ya. ¿A qué me refiero con las tres fases? Como ustedes saben, a ver, como ustedes saben, en la fase 1, por ejemplo, ¿no? En esta fase 1 tenemos la fase sólida. Aquí es donde tenemos nosotros lo sólido, ¿no es cierto? Acordémonos de los sólidos. ¿Qué son los sólidos? Por ejemplo, tenemos el hielo, ¿no es cierto? El hielo cuando hacíamos referencia al agua, ¿no es cierto? La fase 2, recordemos que es una fase líquida, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hacíamos referencia al agua. Pero en la fase 3, esta fase 3 es la fase más especial, es la fase que nosotros vamos a analizar. En la unidad 4, nosotros solamente vamos a estudiar la fase 3. En esta fase 3, aquí están en forma gaseosa. ¿Qué pasa en forma gaseosa con las moléculas? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con las moléculas? ¿Se acuerdan cómo es el comportamiento molecular en la fase 3? Las moléculas son súper, esta es la palabra, inestables, ¿sí? ¿Se acuerdan? Acuérdense en que nosotros tenemos, por ejemplo, un recipiente, ¿no es cierto? Aquí yo tengo un recipiente. Ya. Me salió súper horrible ese. Espera. Eh, hagamos que yo tengo un recipiente así. Ya, esta es como una botella. Cuando nosotros tenemos gases aquí, las moléculas, recuerden que están así, ¿no es cierto? Están dispersas, ¿no es cierto? Y aquí las fuerzas intermoleculares unas disparan para acá, otras disparan para acá. Si estas flechitas que yo dibujo son las fuerzas intermoleculares, son muy inestables. Entonces el gas quiere liberarse solito, eso es lo que sucede, el gas quiere liberarse solito. Cuando a eso se refiere esta palabrita que dice aquí, cuando la bebida se despresuriza. ¿Qué es despresurización? Es eso, cuando ustedes destapan, cuando aquí tenemos una tapa, ¿no es cierto? Ustedes tienen una tapa aquí y le liberan, eso es despresurización, ¿ya? Entonces, volviendo a la respuesta que nos estaba dando Michelle, ¿no es cierto? Volviendo a la respuesta que nos estaba dando Michelle, por ejemplo, cuando ustedes coloquen en esta imagen que les voy a compartir por acá, ya, cuando ustedes coloquen, miren, ustedes van a colocar, por ejemplo, en este caso así, ¿no es cierto? Están colocando ahí el bicarbonato, ¿no es cierto? Como en esa foto que muestro ahí. ¿Qué es lo que va a suceder después? ¿Qué es lo que va a suceder después? Pues en la foto que nos mostró Michelle se veía muy claramente el desborde, ¿no es cierto? Por un lado nosotros vimos esto, ¿sí? Esto es lo que nosotros pudimos ver. Entonces a esto me refiero, chicos. Esta parte de aquí es la que les estoy haciendo referencia, miren. Como ustedes ven en esta parte ahí, es cuando empieza a liberarse. Aquí hay una liberación del gas, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál es el gas? En este caso es el CO2. CO2, exacto. Eso es lo que sucede, ¿sí? Por eso incluso cuando ustedes toman la bebida, ¿no es cierto que les pica un poquito la lengua en su paladar? Ahí está queriéndose liberar. Pero cuando ustedes le ponen, en este caso, miren, cuando ustedes le colocan, como en esta imagen de aquí, miren, cuando ustedes le colocan aquí, cuando ustedes le colocan el bicarbonato, o aunque le coloquen una sal, ¿no es cierto? Así le coloquen alguna sal, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿ya? Todas le van a hacer, o sea, eso le va a hacer que las moléculas se zafen aún más. O sea, las moléculas del gas se zafan y por eso es que hay liberación de gas, ¿sí? Se liberan las moléculas. Imagínate si nosotros, repito, es como que tenemos así, ¿no? Por ejemplo, yo tuviese así, esto es el CO2, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo carbono, esta que estoy pintándole de
De azul es carbono, ¿ya? Y estas que les voy a hacer de color azul, estas de color azul, digamos que es de oxígeno, esto es del oxígeno. Oxígeno, por acá tengo otra molécula de oxígeno, este es el CO2. Entonces, se empiezan a liberar estas moléculas, están, imagínate, hay miles de estas moléculas, hay millones, millones de estas moléculas encerradas. Cuando le colocan una sal, se liberan estas moléculas, se liberan millones de estas moléculas de CO2, ¿sí? Esto es lo que ocurre aquí, ¿ya? Entonces el dióxido de carbono, repito, ya vamos a ver en la unidad 4, ahí vamos a ver un poquito más y vamos a profundizar esta parte. Bueno, esto era para que de cierta manera pues le entendamos, chicos, ¿ya? De esta manera pues ustedes tienen más claro la idea para que pongan ustedes en las conclusiones, ¿sí? Y de hecho, verán, esto que ahorita hablé, sí va a ir en las evaluaciones de alguna preguntita de sus experimentaciones. Va a ir una parte teórica, sí va a ir teoría, sí van a ir unas preguntitas teóricas en la evaluación para que la evaluación no sea de cierto grado muy dificultoso. Si el 100%, imagínate que el 100% de la evaluación fueran compuestos químicos, ¿sí? Entonces estoy también colocando un poco de la parte teórica, que pues en este momento ustedes acaban de ver qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué reacción, por qué se libera, ¿sí? ¿Por qué reacción se libera? ¿Ya? De acuerdo, chicos. Entonces, sí está entendido, chicos. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa cuando mezclamos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿cómo es que se forma el, cómo es cómo es lo que se forma? Ustedes pueden preguntarse, profe, entonces, ¿cómo se forma el ácido carbónico? ¿Ya? Miren, voy a regresar a nuestro pizarrón. Voy a regresar a nuestro pizarrón virtual que lo tengo por acá. Ya. Todo esto que ahorita acaban de explicar, por eso les digo, es muy interesante siempre cuando se ve en el experimento. Todo lo que ahorita acabé de... Si quieren esto que está aquí, traten de ustedes colocarle en sus resultados, ¿ya? Porque recuerden que este informe tiene una valoración de 10. En este momento todos han hecho, los dos compañeros han realizado, sí, la parte experimental, pero en la parte de las conclusiones ahora tienen más claro qué colocar, ¿no es cierto? A ver, vamos a entender esta parte de aquí, ¿no es cierto? Todos me dicen, profe, entonces, ¿qué hay liberación de... Voy a hacerle un poquito más grande en mi pizarrón nomás. Denme un chance nomás por aquí. Por ejemplo, ustedes van a decir, profe, ¿y qué es el ácido carbónico? Es un ácido que quema, es un ácido fuerte. Le voy a formar el ácido carbónico, ¿ya? Voy a formarle por aquí el ácido carbónico. Estoy haciéndole, solo que quiero ampliarle un poquito más mi pizarrón, ¿no? Lo bueno es que como manejamos de manera virtual, con estos programas informáticos, con estos softwares, se puede rápidamente hacer mucho más grande mi pantalla. Ya, ya está ahí, bien grande mi pizarrón, mire. Entonces volvamos a la explicación, ¿ya? Entonces volvamos a la explicación. Como les dije, la Coca-Cola es una bebida carbonatada. No es más que agua, mira, no es más que agua que contiene ácido carbónico. Ojo, la Coca-Cola también tiene ácido fosfórico, ¿sí? Ya. También uno de los componentes que van a encontrar cuando ustedes busquen en la información bibliográfica es que tiene ácido carbónico. Pero vamos a formar nosotros, ¿qué pasa si yo reacciono agua? O sea, si yo tengo ácido carbónico, ¿por qué razón es que dice que tengo agua? ¿No es cierto que es una bebida líquida, no es cierto? Ya. Entonces vamos en este momento, miren,
A ver, ya, observen chicos, voy a formar, por ejemplo, no, ya. Supongamos que yo tengo el anhídrido carbónico. Van a decir, ¿de dónde se forma el ácido carbónico, profe? Ya, a ver, miren, por un lado yo tengo eh, anhídrido carbónico, ¿ya? ¿Qué es anhídrido carbónico, chicos? Eso es lo que sucede, ¿no? Hablemos de la fabricación de la Coca-Cola, ya. Una partecita nomás, mire. El anhídrido carbónico, como ustedes saben, es CO2, ¿no es cierto? Anhídrido carbónico. ¿Qué pasa si yo el anhídrido carbónico le mezclo con agua? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le mezclo con agua? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a formar, en este caso, se va a producir como resultado, miren, como resultado, voy a obtener, voy a obtener como resultado voy a obtener este compuesto. Miren, los ácidos, como expliqué, los ácidos siempre se debe de colocar primero al hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Cuántos, cuántas moléculas, cuántos átomos de hidrógeno tengo? Entonces yo tengo dos, ¿no es cierto? ¿Sí? Tengo dos. Entonces yo aquí de igual manera coloco dos. ¿De acuerdo? Listo, el carbono ya está. El hidrógeno, perdón, ya está tomado en cuenta. En este caso, ahora voy a colocar en segunda instancia al no metal. ¿Quién es el no metal? El carbono. ¿Cuántos carbonos tengo yo acá? Únicamente tengo uno, ¿no es cierto? Entonces yo voy a colocar aquí un carbono, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ya está este de aquí, ¿sí? O sea, es como que yo a este ya le tacho, ¿no es cierto? Es que estoy poniendo, visto, es como que ya no les cojo. Los que le estoy colocando X ya no les tomo. ¿Quién me falta colocar? ¿A quién me falta colocar? Al oxígeno, ¿no es cierto? Entonces yo coloco aquí oxígeno, ¿sí? ¿Cuántos oxígenos tengo aquí? Por un lado aquí tengo dos, ¿no es cierto? Uno, dos, ¿sí o no? Yo aquí tengo, se dan cuenta, aquí tengo dos átomos o dos moléculas de oxígeno, ¿sí? Pero acá tengo una tercera molécula, ¿sí o no? Aquí tengo uno que está suelto, entonces aquí tengo una molécula más o un átomo de oxígeno. Por lo tanto, si es que yo sumo, por eso aquí dice más, ¿no es cierto? Yo hago referencia a este signo. Entonces yo tendría uno, dos y tres, ¿no es cierto? Entonces yo voy a colocar en este momento tres átomos, ¿sí? De oxígeno. Y este compuesto que yo he formado aquí se llama ácido carbónico, ¿sí? Entonces ustedes pueden colocar también en la teoría, si desean, en la parte de las conclusiones, que en la bebida gaseosa tiene ácido carbónico. Y si nos fijamos nosotros nos fijamos acá, miren, aquí tengo el ácido carbónico, miren, ¿sí? El que yo acabé de formar está aquí, miren. Este es el ácido carbónico, ¿sí? H2, o sea, dos átomos de hidrógeno, un átomo de carbono y tres átomos de oxígeno, ¿sí? Famoso ácido carbónico. Entonces, el ácido carbónico, ¿de dónde se forma? ¿De dónde se obtiene el ácido carbónico? Cuando yo mezclo un gas, cuando yo en este caso mezclo un gas, es decir, cuando yo mezclo un gas, pero no cualquier gas, ¿no? Necesariamente tendría que ser el CO2 más el agua,
O sea, si ustedes mezclan dióxido de carbono, anhídrido carbónico, con agua, van a obtener ustedes como resultado el famoso ácido carbónico, ¿sí? Ahora lo que sucede es lo contrario, miren, es decir, lo que sucede es lo contrario. Esto es lo que sucede, miren. Cuando ustedes colocan una sal, en este caso bicarbonato de sodio, lo que sucede es lo contrario, es decir, si yo tengo ácido carbónico, este se va a descomponer, es decir, se descompone, es decir, viene el proceso inverso, es decir, ¿de dónde viene el ácido carbónico? De mezclar agua con CO2, ¿sí o no? Entonces le estoy poniendo al revés, ¿no es cierto? Como en la matemática, le estoy poniendo al revés. Este es el primer miembro de la ecuación y este viene a ser el segundo miembro de la ecuación, es lo mismo. Esto es lo que produce la reacción química que hizo Michel o los que hagan con Coca-Cola. Este es el que nos interesa a nosotros. Este que se libera. Liberación. Hay liberación de gas. Eso es lo que sucedió, ¿sí? Lo mismo sucede en las reacciones químicas si hiciéramos con el vinagre, sino que en este caso va a ser el ácido acético, ¿sí? El ácido acético también va a reaccionar con la sal, pero a nosotros lo único que nos interesa es decir, a mí no me interesa este de aquí, a mí no me interesa este de aquí, ni todos los reactivos o reactantes que hayan por aquí, ¿sí? Lo único que me interesa a mí es que se ha producido un gas llamado anhídrido carbónico, ¿sí? Esto es lo que a nosotros nos interesa. Esto es lo que a nosotros nos interesa. La formación de un gas en este caso, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita he explicado rápidamente la práctica. Miren, esto es lo que sucede en la práctica. La liberación de un gas. Entonces, de la liberación, mira, liberación de un gas, CO2. Listo, chicos. Entonces, ¿está entendido, chicos? Sí. Ya, no sé si tenemos alguna consulta, chicos. ¿Tienen alguna pregunta que deseen hacerme con confianza? Bien. Entonces, pueden ustedes colocar, repito, en sus informes, pueden colocar, si buscan un poquito de información, cuando a los que hagan con el vinagre tienen que buscar qué es el vinagre. En el vinagre, en cambio, está el ácido acético, ¿sí? Van a encontrar qué es el ácido acético en la composición química. Por eso, en el marco teórico, tienen que ustedes ponerme la composición química del vinagre, composición química de la Coca-Cola. Dentro de la composición química del vinagre van a encontrar al ácido acético. Dentro de la composición química de la bebida gaseosa, en este caso Coca-Cola, van a encontrar al ácido carbónico, que es ahorita el que les indiqué, ¿ya? Entonces, de esa manera se complementa, como ustedes ven, la parte teórica con la parte práctica, ¿sí? Y ustedes le entienden mucho mejor a los compuestos químicos, ¿ya? Y bueno, chicos, tranquilos. Bueno, esa reacción química que hice no les voy a tomar, ¿no? No les voy a tomar la formación de un ácido, tranquilos, ¿sí? Eso ya son compuestos terciarios, ¿sí? Todos los, por ejemplo, así también sale el ácido sulfúrico, el ácido nítrico. Resultan de mezclar cualquier anhídrido con el agua, nos da un compuesto terciario llamado los ácidos oxácidos, ¿sí? Los ácidos oxácidos, ¿sí? Pero hemos nosotros visto únicamente lo que son las funciones binarias, no, no se preocupen, chicos, ¿ya? Para la evaluación únicamente está contemplado las funciones binarias. De acuerdo. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna pregunta al respecto, algo que deseen preguntar, chicos, por favor. Listo. Bueno, chicos, entonces miren, vamos a hacer una recapitulación ahorita, ¿sí? Vamos a hacer una retroalimentación de conocimientos rápidamente para que el día de la evaluación, que es la próxima semana, tengan ustedes certeza en las preguntas. Yo ya les hago llegar más de día el calendario,
Sí, les voy a mandar al grupo de WhatsApp, de hecho, ¿ya? A su grupo de WhatsApp estarás en pendientes en cualquier momento del día. Ya les hago llegar el calendario para que únicamente, exclusivamente se conecten, por ejemplo, supongamos que la evaluación es el día martes, se me ocurre. Y entonces ustedes el martes, por nada del mundo, o sea, traten de tener buena conexión de internet, traten de en ese día solicitarles a sus hermanos, a sus papás, que no se conecten por ese día. Le dice, papi, por favor, no, un ratito apague la compu o un poquito apague la señal de Wi-Fi de su celular. Incluso les cuento que los teléfonos celulares cuando están utilizando consumen ¿no? ciertos recursos. Entonces estos recursos les va a bajar drásticamente la velocidad. Entonces, si ustedes están en ese momento conectados, hablemos del día martes, están conectados en la prueba, un poquito les va a ralentizar, a enlentecer su conectividad, ¿sí? Entonces, en esas horitas que ustedes van a rendir, repito, no sé si el horario les van a dar en la mañana o en la tarde. Vamos a suponer que les dan en la tarde. Se me ocurre que les dan, un ejemplo, se me ocurre, de 4 a 8 de la noche, un ejemplo. Entonces, desde las 4 hasta las 8 de la noche, ustedes tienen que decir, papá, vea, voy a dar pruebas, voy a dar prueba de matemática, voy a dar prueba de lenguaje, voy a dar prueba de química, voy a dar prueba de microbiología. Por favor, no necesito concentrarme, déjenme unas horitas, no se conecten, qué sé yo, ¿no es cierto? Para que no tengan problemas con su conectividad, ¿sí? Ya. eh, Vamos a hacer, como les dije, una recapitulación, ¿sí? Vamos a hacer una recapitulación. Presten atención a nuestro pizarrón. Repito, esta fórmula es que he formado esta reacción química, no va en la evaluación, tranquilos. Lo único que les puedo pedir, o sea, lo que les puedo pedir de aquí, les voy a pedir, pero de manera teórica, ¿no es cierto? En forma teórica. Y en forma teórica, pues es simplemente la liberación, ¿no es cierto? Liberación de anhídrido carbónico, ¿no es cierto? La liberación de anhídrido carbónico. Eso es lo que sucede. Anhídrido carbónico es la forma teórica, ¿ya? Listo. Obviamente, en palabritas ustedes pueden poner, ¿no? Ah, es que el componente, la bebida carbonatada, ¿qué componente tiene? Ácido carbónico. Pues ácido carbónico, ustedes sí pueden aprenderse la palabra, ¿no es cierto? El compuesto en sí, no. El compuesto en sí, pues, H2CO3, ¿no es cierto? Decir, profe, y ahora sí me olvido, no, eso no. Lo que sí, en forma textual, como ahorita ustedes acaban de entender, sí van a comprenderlo. Vamos a hacer rápidamente, ya para terminar nuestra clase, una recapitulación, sí, una recapitulación. Esta recapitulación, ¿qué tiene que ver? Miren, ¿qué tiene que ver? Recuerden que nosotros formamos los óxidos metálicos y no metálicos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si yo hago referencia a los óxidos metálicos, ¿a qué era igual los óxidos metálicos? ¿Sí? Entonces yo les puedo preguntar, miren, como evaluación, ¿qué eran los óxidos metálicos? Entonces los óxidos metálicos, ¿a qué era igual? Los óxidos metálicos, no se olviden, combinación, resultan de la combinación de los metales, ojo, aquí sería todos, ¿no? Cuando digo todos, hablo de los de valencia variable y de los de valencia y no de los de valencia única, ¿no es cierto? De los metales, ¿con, ¿con quién? Con el oxígeno, ¿sí? Con el oxígeno, no se olviden. Esto, repito, esto les voy a tomar en la evaluación en forma teórica, ¿sí? Puede ser una preguntita que les va a salir ahí, ¿ya? No se olviden. También vimos nosotros los óxidos no metálicos, ¿no es cierto? No metálicos. O como nosotros los conocemos, los anhídridos, ¿ya? Famosos anhídridos. Estos, en cambio, resultan de la
Combinación. ¿De quién, chicos? ¿De quién era? Combinación de los, en este caso, miren, no se olviden. En este caso son los no metales. Y los no metales. Pero recuerden que los no metales actúan con su valencia positiva. ¿Sí? Con el oxígeno. ¿Por qué razón? Porque el oxígeno, ¿por qué razón? Porque como ustedes saben, ¿qué valencia tiene el oxígeno, no es cierto? ¿Qué valencia tiene el oxígeno? ¿Sí? Como ustedes saben, Inge, los óxidos metálicos son los de valencia positiva, también, ¿verdad? sí, en otras sería todos los que actúan con valencia positiva, tanto metales como no metales. Pero la razón es porque nuestro amigo oxígeno, porque nuestro amigo oxígeno siempre va a tener la valencia -2. Recuerden, porque tengo que formar un compuesto eléctricamente neutro, ¿no es cierto? A propósito de esto, también les puedo preguntar eso, ¿no? ¿Qué es un compuesto eléctricamente neutro? Cuando yo un positivo le uno, cuando yo a un compuesto positivo le uno con un negativo, ¿no es cierto? Cuando un negativo conjuntamente le uno con un positivo, es un compuesto eléctricamente neutro, ya no se olviden. Traten de colocar estos conceptos que les di en las primeras clases porque más o menos así van las preguntas. Eh, También nosotros hemos visto los ácidos. Otro compuesto que vimos nosotros era las sales halógenas, ¿no es cierto? O sales binarias, no se olviden. Entonces, ¿qué eran las famosas sales binarias, chicos? No se olviden, ¿qué eran las sales binarias? La combinación de un metal más no un metal. Ya, las sales binarias resultan de la combinación, nos dice su lady, pero te faltó un poquito, una diferenciación te falta ahí, ¿no? La combinación de los metales con, en lo que va a poner aquí, los no metales, ojo, los no metales únicamente de la primera familia y la segunda familia, ojo, esto es muy importante. Solamente con la primera y la segunda familia de los no metales, ¿se acuerdan? Es decir, ¿con qué compuestos? Con el cloro, no se olviden, el bromo, el yodo y el flúor. Esos son la primera familia. Y también la segunda familia, en cambio, es el azufre, el selenio y el telurio. Únicamente con ellos van a formar, se llaman sales binarias. Por otro lado, yo tengo los compuestos no salinos, ¿sí? No se olviden, ¿cuáles son los compuestos no salinos? Y en realidad se parecen a las sales halógenas, pero la diferencia es que químicamente no son sales, ¿no? Por ejemplo, el bicarbonato de sodio que ustedes tienen, ¿qué consistencia tiene? Le ven que es un polvo, ¿no es cierto? Y si ustedes le prueban un poquito en su paladar, es salado, ¿sí? Entonces, eso sí es una sal halógena. ¿Por qué? Porque tiene la presencia del sodio, ¿sí? Carbonato. Entonces, los compuestos de la binarios generalmente son de la familia uno y 2, mientras que los compuestos no salinos se forman por la combinación de los metales, si puedo decir de los metales, con los
nuevamente aquí voy a poner con otro color, mire, con los no metales. Pero, ¿los metales de dónde? Ahora los no metales, los que nos faltan, ¿no es cierto? De la tercera y la cuarta familia. No se olviden. Y la cuarta familia. ¿Ya? Eso es un compuesto no salino. Pero podríamos decir que sales halógenas y compuestos no salinos tienen tienen una particularidad, ¿no? ¿Cuál es la particularidad que tienen? Que tienen la terminación, es donde el no metal tiene la terminación en uro. No se olviden, el no metal siempre va a tener la terminación en uro. Entonces ahí teníamos sulfuro, bromuro, cloruro, ¿sí? Y si cojo yo un elemento de la tercera familia, el nitrógeno, por ejemplo, entonces ahí sería nitruro. Si cojo el fósforo, que es de la tercera familia, sería fosfuro, ¿sí? Si reacciona el carbono, sería carburo. Si reacciona el germanio, sería germanuro. Si reacciona el antimonio, antimoniuro, ¿sí? Siempre no se olviden la terminación en uro. También vimos, no se olviden, también vimos los... Esto era reacciones, ¿no es cierto? También nosotros vimos reacciones del hidrógeno. Ojo, no se olviden, reacciones del hidrógeno. ¿Cuáles eran estas reacciones del hidrógeno? De las reacciones del hidrógeno nosotros teníamos los ácidos hidrácidos. Sí, miren, muy acertado lo que nos dijo una vez Yasmín, ¿no es cierto? Todo ácido tiene la presencia de hidrógeno, ¿verdad? Sí, vimos el ácido carbónico, ¿sí o no? Todo ácido hidrácido, los ácidos hidrácidos, reacciones del hidrógeno. Teníamos los ácidos hidrácidos, estos en cambio, ¿qué eran los ácidos hidrácidos? Estos resultan de la combinación, no se olviden de combinar. Estos resultaban de combinar el hidrógeno, bien, el hidrógeno con los no metales. Pero ¿qué no metales, chicos? Nuevamente hago la referencia. ¿En qué son especiales la primera y la segunda familia? Ojo, solo los de la primera y la segunda familia. Lo que pasa es que estos metales estos no metales, este grupo son muy reactivos, ¿sí? No se olviden que lo característico de esto es la terminación. ¿Cuál es la terminación? Terminación es en la palabrita hídrico. El no metal, en este caso, repito, el no metal tiene la terminación en hídrico, es decir, sulfídrico. Supongamos que yo combino el cloro, sería clorhídrico, ¿no es cierto? Si yo trabajo con el bromo, sería bromhídrico. Y solamente es la primera y la segunda familia, ¿ya? Pero yo tengo los compuestos especiales, ¿no? Estos son los que les digo que a veces suelen olvidarse, ¿no es cierto? Los compuestos especiales. ¿Cuáles son estos compuestos especiales, chicos? Compuestos especiales, recuerden que vimos la última clase. De igual manera, los compuestos especiales son combinaciones. El hidrógeno con los no metales, sí, con los no metales. Pero, ¿cuáles no metales? Pero los de la tercera y cuarta familia. No se olviden,
La tercera, los no metales de la tercera y la cuarta familia, ¿sí? Y ahí teníamos, por ejemplo, al amoníaco, ¿sí? La fosfamina, no se olviden, son compuestos especiales. No son ácidos hidrácidos, ojo. Esto que acabo de escribir ahorita, chicos, esta recapitulación, les va a salir en las preguntas, o sea, para que no se caigan, ¿ya? Les voy a preguntar, por ejemplo, un ácido hidrácido es, y yo les pongo múltiples de respuesta, ¿sí? Yo les pongo por ahí opciones múltiples de respuesta. Y no se olviden que finalmente también tenemos los hidruros metálicos. Pero los hidruros metálicos resultan de combinar el hidrógeno con cualquier metal. Al poner cualquier metal estoy hablando de metales de valencia variable y metales de valencia fija. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, todos estos compuestos hemos lo que hemos visto, chicos, los compuestos binarios principales los hemos visto, los hemos abordado con ustedes. No se olviden, en la teoría les puede salir así. Entonces, ahorita, si es que no tenían anotado, anótenlo, por favor. A pesar que esto yo cada compuesto que expliqué al inicio, siempre indicaba la parte teórica, pero ahorita, como ya hemos visto todos estos compuestos, pues ya deben ustedes de tener. Esta es la parte teórica, repito, traten de tenerla porque es lo que se les va a tomar, ¿sí? A ver, les voy a hacer rápidamente unas preguntas, ¿sí? Participativas para que tengan idea de cómo va a ser la prueba, ¿no? Porque decir, profe, ¿y ahora cómo es la prueba? Está bastante. Sí, hemos visto. Ingeniero, Dime, disculpe Carlitos. por interrumpirle, pero ya no me he dado cuenta, pero ya tenemos clases. ¿A qué horas Ya tienen es las clase 11. ustedes? ¿A las 11:30 o a las 11 en punto? A las 11, la otra vez nos dijo que a las 11:30 porque tenía problemas y ahorita es como siempre teníamos a las 11. Ya, no hay problema, Carlitos. Entonces, para finalizar, no se olviden, esta es una manera de cómo podría salir la evaluación, ya. No se preocupen. Entonces, chicos, para ya concluir nuestra clase, sí, en verdad ya son 2 horas. Justo ya son 2 horas, ya. Entonces, para concluir nuestra clase, chicos, no se olviden, por ejemplo, miren, para ayudarles, miren, no se olviden, una pregunta que les podría tomar en la evaluación va a ser de este tipo, miren, por ejemplo, con esto termino. Miren, yo les puedo poner así, algo así, miren, por ejemplo, esta pregunta, observen, ¿sí? Observen esta pregunta. Entonces yo les puedo colocar así, opción A, opción B u opción C, ¿ya? Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta si es que les llega a salir una pregunta de ese tipo? Cuando forman el ácido sulfídrico. Ustedes saben que es una reacción de quién, del hidrógeno con el azufre. Y simplemente les pregunto, ¿con qué valencia actúan? Entonces, la lógica sería que ustedes en un papelito deben de saberse y crearle cuál es el ácido sulfídrico, ¿sí o no? Entonces van a decir, chuta, ¿y ahora cuál es el ácido sulfídrico, profe? Ya me olvidé cuál era el ácido sulfídrico. No, ¿no es cierto? Entonces, el ácido sulfídrico, recuerden que el ácido sulfídrico es H2 azufre, ¿no es cierto? Entonces ustedes de una se dan cuenta y dicen, ah, intercambio de valencias. Este 2 del azufre, ¿sí o no? Porque quiere decir que el azufre actúa con la valencia -2. Y aquí se sobreentiende que hay un 1 que interviene de +1. Entonces yo puedo responder mi pregunta viendo las valencias. Entonces mi respuesta sería la opción B. ¿Sí? Entonces pilas más o menos una forma de evaluar, por ejemplo, una pregunta puede ser, va a ser así, ¿no? ¿Sí? Listo, chicos, entonces, mm, sin más que decir, me despido, chicos. Les agradezco su gentil presencia, chicos. Pilas para la evaluación. Em,
Yo ya les he de hacer llegar en el transcurso de estas horas, máximo en la tarde ya o pasado el mediodía, el horario en el que ustedes van a tener que conectarse, igual que la última vez, ¿no? Va a ser solo un día y no sabemos si va a ser 2 horas, va a ser, no, no les van a dar tan poco tiempo. Les van a dar, yo creo que igual que la anterior vez, 4 horas o 5 horas para que realicen las evaluaciones. Recuerden que cada asignatura, cada evaluación tiene un tiempo de 20 minutos como máximo, ¿sí? Bueno, chicos, eso sería de mi parte. De mi parte, me despido, chicos. Nos veríamos, de aquí nos vemos en la próxima semana, ¿no? Porque tenemos evaluaciones. Salvo con las personas, como les manifesté, que no acaben a... Terminemos la grabación. Y aquí nos veríamos conmigo, chicos, después la próxima semana, ¿no? Que tenemos evaluaciones, no nos vamos a ver.